¿Cómo están? Qué gusto de poder saludarlos, decirles bienvenidos a Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, que comienza un nuevo encuentro a través de este podcast que ustedes encuentran en cada una de nuestras plataformas. Oye, a propósito de eso, les quiero comentar lo siguiente. Si ustedes quieren escuchar todos nuestros podcasts de esta temporada del año 2020, pueden bajar la aplicación de Spotify, en donde nos van a encontrar como Conexión Empresarial Chile. Y ahí tendrán acceso a todo este material. ¿De acuerdo? Quiero aprovechar también de enviar un cariñoso y afectuoso saludo para todos los emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, no solamente de nuestro país, sino también de otros lugares del mundo que permanentemente están accediendo a nuestro material. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Les quiero recordar que Conexión Empresarial Chile es una realización de S&C Producciones. Aumenta tus ventas hoy. Capta nuevos clientes, mejora la comunicación con tus colaboradores, pero todo hazlo de una manera simple, directa y rápida. Atrévete a innovar, mejorando los KPIs de tu estrategia de marketing digital. Te invito a conocer las múltiples ventajas del podcast corporativo. Si necesitas mayor información, comunícate con nosotros a través del WhatsApp, el +569 52 33 10 31. Hoy día vamos a conversar con Alejandro Bernales. Él es investigador del Instituto Milenio. Vamos a hablar sobre los alcances, lo que está sucediendo con el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Vamos a hacer ahí algunas preguntas para ir entendiendo en qué nos estamos moviendo en este instante. Y fíjense lo otro que les quería comentar. Estos días me ha tocado estar haciendo algunos trámites, aprovechando que muchísimas comunas ya de nuestro Gran Santiago están en etapa 3, en etapa 4, en donde uno ya tiene libertad para moverse, pero hay inquietud, hay incertidumbre. Me toca escuchar cuando uno pasa a algún local, de estos locales pequeños o micro de emprendimientos, y el ambiente es, yo diría, de un pesimismo, no un pesimismo infundado, sino con todo lo que nos ha pasado y que venimos arrastrando desde octubre del año pasado. Estamos a las expectativas, ¿sí? Está ahí, latente, una segunda ola que podría golpear duramente nuevamente nuestra economía y por supuesto nuestra salud. Entonces, el ambiente en general está un tanto complejo, está difícil, y esto es replicable en tantos otros lugares del mundo. Estamos viendo lo que está pasando en países como España, Italia, en Francia, en Inglaterra, en donde nuevamente las medidas de cuarentena, las medidas restrictivas se han endurecido, porque recordemos que allá están obviamente con el cambio de estaciones, están ya en la época fría, otoño-invierno, y ha recrudecido nuevamente el tema del virus, del COVID-19. Entonces son situaciones que de alguna u otra manera nos están afectando y nos van a seguir pegando en las distintas áreas que ya hemos conocido durante todo este tiempo. Así que hay que prepararse, ánimo. Desde este espacio queremos mandar un saludo con mucho cariño, con mucho afecto, con una energía positiva, para que nos podamos sobreponer y logremos ver la mitad del vaso llena y no la mitad del vaso vacía. Hay que maximizar el esfuerzo, ser creativos, ver cómo nos reinventamos, aprovechar todas las ventajas que nos da el comercio electrónico, en fin, todas esas cosas que también estamos conversando aquí en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Bien, vamos con nuestro invitado de hoy. Les voy a presentar a Alejandro Bernales. Él es investigador del Instituto Milenio para el Estudio de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas, el MIP. Además, director de Finanzas de la Universidad de Manchester. Alejandro, un gusto saludarte. Bienvenido a Conexión Empresarial Chile. ¿Cómo estás? Hola, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer colaborar desde el Instituto Milenio para la investigación de imperfecciones de mercado y políticas públicas, y también, dado que soy parte de la Universidad de Chile, la Facultad de Economía y Negocios.
Para introducirnos en el tema de hoy, les comento lo siguiente. Desde el gobierno reiteraron que no apoyarán el proyecto y recalcaron que no es recomendable hacer uso de estos recursos. Sin embargo, la tramitación continúa en el Congreso. A grandes rasgos, lo que se propone es un segundo retiro excepcional por un monto de hasta 150 unidades de fomento, eso en pesos sería 4.2 millones de pesos, y un mínimo de 35 unidades de fomento, equivale a 1 millón de pesos aproximadamente. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker, confirmó que este martes 10 de noviembre, vale decir hoy, se va a votar en la sala el proyecto que busca un segundo retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones. El parlamentario afirmó que espera que esa misma jornada la iniciativa sea despachada al Senado. Alejandro, ¿nos podrías detallar el proyecto por el segundo retiro, en qué consiste y en qué se diferencia del primero? Bueno, este segundo retiro es bastante parecido al primero, sin embargo tiene algunas diferencias. La primera de ellas es que incluye la renta vitalicia, que, bueno, lo cual no incluía el primero, y esto es una gran diferencia, ya que afecta a los contratos de las empresas, las aseguradoras que proveen la renta vitalicia. La segunda cosa es que se le agrega la parte de pago de impuestos a renta alta, que también es una diferencia, dado que en el primer retiro, al no pagar impuestos, había un incentivo a que todos retiráramos. Entonces esto como que frena un poco eso. Y también existe la posibilidad de devolución voluntaria, ¿ya? Y bueno, en esencia eso es. Bueno, mucho se está discutiendo sobre este posible segundo retiro de los fondos previsionales de las AFP. Hay distintas miradas. Lo concreto es que la necesidad real está. Obviamente, yo creo que también ustedes lo tienen claro, no todos los sectores del país necesitan ese segundo retiro, sobre todo aquel sector más rico de nuestra población, que es un poco lo que se está discutiendo y lo que se está también conversando. Ahora, Alejandro, ¿crees tú que es un buen momento para retirar un segundo 10%? ¿Podríamos tal vez esperar unos meses más para llegar a esta medida? Todo esto entendiendo la situación económica actual y la que se nos avecina. Bueno, nunca hay un buen momento para hacer un retiro de las futuras pensiones, ¿ya? Este tipo de medidas son medidas extremas cuando no hay credibilidad por parte de la población de que el gobierno realmente va a tomar medidas para ayudar a los más vulnerables. Entonces, en ese sentido, nunca es bueno, ¿ya? Pero dado que hay personas que en verdad lo están pasando mal, y no hay todavía señales claras de que el gobierno va a reaccionar, bueno, hay que hacerlo. Entonces bueno, es distinto que el primero, dado que en este segundo ya la economía se está activando, y también quizás debió haber sido también un poco más focalizado, ¿ya? Pero como te digo, nunca hay un buen momento de sacar los ahorros que tenemos para nuestro futuro. Estamos conversando con Alejandro Bernales, investigador del Instituto Milenio MIP, revisando lo que está sucediendo con este posible segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Fíjate que acabas de mencionar algo muy interesante, Alejandro. Esto de el sector más vulnerable, la clase media y ahí hacia abajo, de tener realmente acceso a estos bonos, a estos sistemas que el gobierno ha estado implementando para ir en ayuda de quienes más lo necesitan. ¿Hay o no hay confianza? ¿Hay o no credibilidad? Y yo te diría, hay un alto porcentaje de personas que hasta el día de hoy no han recibido ni siquiera un solo bono. Entonces, que haya un cuestionamiento para poder acceder a nuestros fondos, que son nuestros dineros, por supuesto aquí se plantea toda una discusión, claro, porque mirando hacia el futuro, obvio, ¿qué es lo que se piensa? Hay personas que con el segundo retiro quedarían con sus fondos previsionales en cero. Y eso, como implicancia, obviamente requiere, como tú también ahí nos has comentado y lo he escuchado en otras partes, la carga financiera para el Estado va a ser altísima cuando estemos pensando en estas pensiones solidarias. Vale decir, es un tema bastante complejo. Pero bueno, a ver,
Alejandro, aquí hay otro punto interesante para aclarar. ¿Cuál es el impacto real para una AFP el que una persona retire sus fondos? ¿Una AFP se verá realmente afectada? O más bien, ¿quiénes son los perjudicados, Alejandro? Esa es una súper buena pregunta, porque el retiro del 10% no afecta a la AFP. La AFP, la forma en que se financian, la AFP cobran comisiones, y esas comisiones se calculan como porcentaje del sueldo que nosotros tenemos. Entonces, no es que nosotros, si es que sacamos el 10%, le estamos haciendo un daño a la AFP. Los únicos que son dañados son nuestras futuras, bueno, nosotros mismos, nuestras futuras pensiones, ¿ya? Y no solamente vamos a estar dañados en nuestras futuras pensiones, sino que al existir este retiro del 10%, hay mucha gente que no va a tener fondos, que va a entrar al pilar solidario y va a tener una carga gigante el futuro gobierno, ¿ya? Para financiar o para cubrir a esas personas que no tienen fondos. Eso es importante porque el gobierno, los fondos que tiene nosotros como chilenos, todos, lo estamos pagando. Entonces, futuros gobiernos no van a tener el dinero para poder hacer otras políticas públicas, por ejemplo, mejoras en educación, mejoras en salud. Los únicos que somos dañados somos nosotros mismos. También hay que entender, como les decía en la pregunta anterior, que hay personas que lo necesitan y en verdad este es un último recurso. Pero los que somos dañados somos nosotros, no son la AFP. Continuamos en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. Estamos conversando con el investigador Alejandro Bernales del Instituto Milenio MIP. Alejandro, un porcentaje bastante interesante de personas en el primer retiro de estos fondos previsionales le dieron como destino a sus emprendimientos micro, pequeña o mediana empresa. Porque obviamente no tuvieron acceso a estos bonos o financiamientos que el gobierno dispuso a través de la banca tradicional, que bueno, la verdad que me llega a doler la cabeza acordarme de todo lo que pasó con la banca, todos los problemas que pusieron y obstáculos, barreras para que las pymes tuvieran acceso a estos fondos FOGAPE, que además eran con garantía del Estado. Entonces, ya, ok, no me voy a desviar más del tema. Lo concreto es lo siguiente, Alejandro. Hubo personas que retiraron este dinero para inyectarla en sus pymes o proyectos personales. La pregunta ¿es recomendable hacer este tipo de desvíos de inversiones con el dinero de las AFP? ¿Generan más rentabilidad que tener el dinero en una AFP? O la otra sería tal vez pensar que el que hace el retiro para inyectarlo en su empresa es porque tampoco tiene otra opción. Cuéntanos, Alejandro. Esa es una súper buena pregunta, Alfredo, y genera mucha confusión porque muchas personas dicen, bueno, que me pasen todo el dinero, no solamente el 10% o el 20%, sino que me pasen todo el dinero que tengo ahorrado y con esa plata, por ejemplo, yo me compro, lo pongo un pie para comprar un departamento, ¿ya? Y después yo ese departamento lo arriendo y voy a tener frutos de ese arriendo. Pero ahí hay un error, porque imaginemos que le damos toda la plata a todas las personas y todos se compran departamentos. Si todos se compran departamentos, va a haber un exceso de oferta de departamentos para ser arrendados y no va a haber la misma cantidad de gente que va a querer arrendar. Muchas de esas personas van a tener que seguir pagando los créditos hipotecarios y muchos no los van a poder pagar. Y finalmente, ese buen negocio los van a perder, porque el banco les va a quitar las propiedades y adicionalmente se van a quedar sin ningún fondo para las futuras jubilaciones. Entonces, eso de sacar el dinero y que nosotros podamos hacer lo que queramos puede generar distorsiones bastante grandes en el mercado. Y no es simplemente llegar y que pasárselo a las personas y que ellos inviertan en lo que quieran. Es verdad que uno tiene el derecho, pero también el gobierno tiene que cuidar los futuros fondos de todos los chilenos. Bueno, yo ahí me permito agregar lo siguiente, Alejandro, entendiendo lo que tú nos acabas de explicar, pero en cosas concretas y específicas. Hoy día, que me está escuchando un emprendedor, un dueño de una micro, pequeña o mediana empresa y que tiene la posibilidad de acceder a un segundo retiro, recibe ese dinero y tiene en la balanza, a ver, ¿qué hago con este dinero? ¿Lo guardo
en la cuenta 2 de la AFP, lo invierto en acciones o lo inyecto, tal vez no todo, pero parte de ese 10% en mi negocio para reactivarlo y para no perderlo, porque si pierdo ese negocio ya no voy a tener ninguna fuente de ingreso. Entonces creo que es discutible lo que tú nos acabas de plantear, porque obviamente depende también del escenario de cada uno, y eso es innegable. Lo que sí, claro, ¿qué quiere uno? Que el gobierno, el Estado, tome acciones que sean, la verdad, mucho más disruptivas. ¿En qué término? De poder implementar ciertas estrategias y políticas que permitan mirar hacia el futuro y ver cómo vamos generando recursos para inyectar e ir en ayuda justamente de los sectores que más lo necesitan hoy, no mañana, sino que hoy día. Bien, sigamos avanzando. Me tocó leer, fíjate Alejandro, en estos días un informe, un artículo más bien que hacía relación a un informe de la OCDE, que ve con incredulidad un segundo retiro en nuestro país, de lo que estamos hablando, de este segundo retiro de los fondos previsionales. Y esto creó ciertas reacciones. Algunos decían, oye, bueno, ¿y qué tiene que meterse la OCDE en políticas públicas locales y en las cuales ellos no tienen ninguna injerencia? Otros decían que hay que escuchar las recomendaciones que se nos puede dar, sobre todo un organismo al cual nosotros pertenecemos, que es la OCDE. Pero bueno, lo interesante aquí es observar y analizar qué es lo que sucede con este tipo de situaciones que se están viviendo en nuestro país. Y la pregunta para ti, Alejandro, ¿crees tú que un organismo como este tenga que manifestar su opinión sobre lo que está determinando hacer Chile? ¿Será algo a lo que debamos prestar atención? Sí, es verdad que la OECD ve con incredulidad este segundo retiro. Y la razón principal es, como decía antes, que cuando se echa mano a las futuras pensiones, esas son medidas que son extremas. Cuando hay personas que no tienen ya ninguna otra posibilidad de tener acceso a fondos, ya que el gobierno no se lo está dando, ¿ya? Y en casos extremos como personas que están con enfermedades terminales, etc. Pero en esta ocasión, este segundo retiro lo ven con incredulidad debido a dos razones principales. La primera es que ya se está reactivando la economía, ¿ya? Y hay ya muchas personas que comenzaron a trabajar. Y la segunda es que si bien hay personas que aún lo necesitan y que está súper bien que quizás ellos reciban el 10%, pero hay muchas otras personas que no lo necesitan. Y esto de la universalidad de entregar a fondos de pensiones pues va a generar daños que son gigantes a la estabilidad financiera, ¿ya? Y obviamente a las futuras pensiones de los chilenos. Alejandro, finalmente te quiero hacer la siguiente consulta. A raíz de todo lo que hemos estado conversando y analizando sobre este posible retiro segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Si una persona quiere sacar sí o sí su 10%, ¿cuál es la recomendación que tú nos entregarías? Bueno, si hay alguien que va a sacar el 10% y lo necesita, bueno, no hay que esperar. O sea, si una persona de verdad está mal, no está pudiendo pagar sus cuentas, está entrando en default, tiene que sacarlo ahora ya. Ahora las personas que pueden esperar un poco más, yo les recomiendo que no lo saquen inmediatamente, que esperen algunos meses. Porque en general, si es que todos sacan en masa, lo que ocurre en el mercado es que, es un efecto técnico, una palabra técnica, pero se llama liquidity impact, o sea, impacto de liquidez. Entonces, porque va a haber los fondos de pensiones van a ir a vender muchos activos. Entonces, naturalmente, como hay una gran oferta de venta, los precios van a caer, ¿ya? Esos precios van a caer de esos activos, pero en forma momentánea, es debido a esta gran masa, ¿ya? Los precios de los activos nuevamente van a volver a sus valores normales en el mediano largo plazo. Entonces, si una persona puede esperar un poquitito más, le recomiendo que lo hagan en un par de meses, después del anuncio. Bueno, ahí está la recomendación de nuestro invitado, Alejandro Bernales. Si tienes la necesidad imperiosa, que yo sé, hay cientos de miles y miles de chilenos, por no decir millones de chilenos y chilenas, que están con esa necesidad latente por todo lo que hemos conversado y les he comentado.
de que no han tenido acceso a ningún recurso o han sido los mínimos de parte del gobierno. El por qué, la verdad que yo todavía ni siquiera ni yo lo entiendo. Entonces creo que ahí está, va a estar disponible. Obviamente que esto se apruebe, pues estamos aquí haciendo ciencia ficción en este minuto. Y a aquellos que estimen que pueden aguantar un poco más, pueden darse vuelta con lo que están generando en este instante, ese mismo fondo lo pueden tomar y tal vez invertir en la misma cuenta 2 de la AFP, que les va a rentar mucho, mucho más que llevar esos fondos a una cuenta de ahorro en el banco. Por favor, o sea, eso no hay ni siquiera pensarlo, colóquenlo en un fondo C y les va a rentar muchísimo más. Eso se los digo con conocimiento de causa porque me tocó hacerlo con el primer retiro. Bien, ha sido la verdad bastante importante conversar contigo, Alejandro. Gracias por habernos acompañado aquí en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, y haber compartido estos minutos entregando un poco más de información sobre esto que es tan importante que recordemos hoy día. Tenemos que tener ya luz porque el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker, recuerden que confirmó que hoy día se votará en la sala el proyecto que busca este segundo retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, y la idea es que esto se espera, es lo que decía el parlamentario, que hoy mismo la iniciativa sea despachada al Senado. Muchas gracias, Alejandro, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Alfredo, por la entrevista. Que esté muy bien. No, gracias a ti, Alejandro, por habernos acompañado hoy día. Alejandro Bernales, investigador del Instituto Milenio para el Estudio de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas, además doctor en Finanzas de la Universidad de Manchester, con quien hemos podido conversar este álgido tema del segundo posible retiro de los fondos previsionales de las AFP. Quiero recordarles lo siguiente. Si ustedes quieren tener acceso, por ejemplo, a este mismo podcast y todos los anteriores que hemos desarrollado durante esta temporada, recuerden que pueden, bajando la aplicación de Spotify, ustedes pueden tener acceso a todo este material. En Spotify nos van a encontrar como Conexión Empresarial Chile. Y lo otro, si te suscribes, ya te puedes suscribir, te va a llegar diariamente cada uno de los podcasts que nosotros vamos realizando. Así que recuerda descargar y suscribirte en Spotify y nos encuentras como Conexión Empresarial Chile. Emprendimiento. Atención, emprendedores y emprendedoras y público en general. Quiero compartir con ustedes una invitación para que puedan visitar la Feria de Emprendedoras que concluye el día de hoy. Adelanta tus compras navideñas. Hay casi 2.000 productos para vitrinear y comprar en el sitio www.feriaemprendedoras.cl. Esta feria comenzó el día 3, pero concluye hoy martes. Así que aprovechen de ir a vitrinear. Hay una vitrina digital en donde ustedes pueden buscar los productos que están disponibles y los van a encontrar, por supuesto, también a muy buenos precios. Hay buenas promociones. Lo interesante es que es una feria de emprendedoras y hay un programa de distintas actividades que se va a estar desarrollando durante el día. Por ejemplo, hay un panel en donde se van a dar a conocer plataformas del Estado que apoyan emprendimientos femeninos. También está otro panel en donde se va a tratar el tema ¿qué es el comercio justo y cómo acceder a comercializadoras de comercio justo? Innovación en empresas de mujeres. Hay un webinar que tiene por título Potencia tu mentalidad de emprendedora desde tu propósito. Hay otro webinar, cómo registrar mi marca. Hay 2 talleres, uno que va con el desarrollo de sitio web en WordPress y el otro taller Instagram para emprendimientos. Todo eso sucede durante el día de hoy. El acceso a toda la información en feriaemprendedoras.cl. Reitero, www.feriaemprendedoras.cl. En Conexión Empresarial presentamos la noticia tecnológica. De acuerdo a las cifras dadas a conocer por la Cámara de Comercio de Santiago, el total de transacciones
que se ejecutaron en este pasado Cyber Monday superó en más de un 60% al Cyber del año pasado y llegó, escuchen, a los 305 millones de dólares en ventas, con un total de 3 millones y medio de transacciones. A ver, el presidente de la Cámara de Comercio, Peter Hill, destacó que la iniciativa contribuyó a la recuperación de los segmentos más afectados y reconoció la situación de los hogares y las pymes, que han podido encontrar en el e-commerce una herramienta eficaz para mantener abierto el acceso al consumo en un año marcado por la necesidad de limitar al mínimo el contacto físico y los desplazamientos. En tanto, Marcela Pastenes, gerente general de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, hizo un auspicioso balance, destacando la gran acogida de los consumidores a su plataforma de apoyo a las pymes de la región, señalando que este tipo de eventos son una gran oportunidad para que las empresas regionales puedan aumentar sus ventas y crear valor en sus negocios en un mercado que es cada vez más complejo y competitivo. Por otro lado, en cuanto a la satisfacción de los consumidores, desde la Cámara de Comercio de Santiago, destacaron el logro histórico de reducir la tasa de reclamos a un 0,01% del total de transacciones, equivalente a un reclamo por cada 10.000 transacciones. En la versión del presente año participaron más de 600 sitios, incluyendo a tiendas online, fundaciones y proveedores de medios de pago, logística y soporte tecnológico. Muy bien por las pymes. Fue la noticia tecnológica en Conexión Empresarial. PYME. Leyendo un par de artículos en distintos portales, me llamó la atención el siguiente. La incertidumbre económica está obligando a muchas pequeñas y medianas empresas españolas a tomar medidas excepcionales. Este artículo ustedes lo pueden encontrar en el portal www.5dias.elpaís.com. ¿Ok? Bueno, el artículo dice lo siguiente: los efectos económicos de la pandemia del coronavirus continúan castigando a las empresas españolas. Las restricciones de movilidad que tuvieron lugar durante la primera ola dejaron sin ingresos a muchos negocios, lo que golpeó fuertemente su liquidez. Todo ello se suma a la incertidumbre que impera entre los empresarios en la actualidad con la segunda ola, amenazando un nuevo cierre. En algunas zonas y negocios es ya un hecho. Según el informe europeo de pagos de Intrum, 4 de cada 5 organizaciones españolas ha permitido a sus clientes aumentar los plazos de pago para mantener una buena relación con ellos, datos que superan 11 puntos la media europea, que se sitúa en un 69%. Es precisamente la incertidumbre la que está llevando a la mayoría de los empresarios a adoptar esta estrategia para mantener clientes en un panorama en el que se ha multiplicado por 5 el número de empresas que cree que el riesgo deudor aumentará en el próximo año. Una situación que no es muy distinta a lo que se está viviendo en nuestro país. A ver, ¿qué están haciendo las empresas europeas? En países en torno a España, la medida más frecuente por las empresas para salvar sus cuentas es solicitar verificaciones crediticias, una fórmula a la que recurren el 35% de los negocios y que en España solo la eligen 3 de cada 10 organizaciones. Con todo ello, los expertos recomiendan apostar por la especialización de servicios para recuperarse de las deudas y salir airosos de esta crisis económica. Esto lo quise mencionar porque recordemos que en España, Francia, Italia, en Inglaterra, por mencionar algunos países de Europa, ya se está viviendo la segunda ola con todas las consecuencias que esto significa. Nuevos cierres, confinamiento, cierre de negocios y el impacto que obviamente esto va a tener en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y es un panorama, en el fondo aquí estamos viendo con anticipación lo que va a suceder en nuestro país. Por eso la importancia de prever, que ustedes puedan adoptar las medidas necesarias para que esa segunda ola impacte lo menos posible en su negocio, en su salud, en general en nuestra vida. Aprendamos, por favor, de lo que está sucediendo ya hoy día con la segunda ola en otros países del mundo, cosa de que cuando nos llegue, nos pille, ojalá, mejor preparados. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
Al momento de despedirme, primero las gracias a cada uno de ustedes por haber escuchado este podcast de hoy de Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, que es una realización de SIC Producciones. Paga menos y obtén mejores resultados. Te invitamos a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp, el +569 52 33 10 31. Y también les quiero recordar la otra invitación, que puedan descargar la aplicación de Spotify, en donde nos van a encontrar como Conexión Empresarial Chile y tendrán acceso a todo nuestro material de esta temporada. Y la invitación, la última, para que mañana nos encontremos nuevamente en otro de nuestros podcasts. Somos Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. Que tengan una muy buena jornada. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.